Saludo a todos en el nombre del Señor. Abran su Biblia en el libro de Joel. Continuar con lo que estamos estudiando de este profeta, el profeta Joel, ¿cierto? Como dice en el versículo 1 de este libro, ¿cierto? Hijo de Petuel. Hay varias enseñanzas que hemos estado tomando y ahora ya avanzamos al capítulo 2, de los versículos 15 al 27. De los versículos 15 al 27. Voy a darle lectura. Usted siga ahí atento con su Biblia, ¿cierto? Lo que el Señor reveló en su momento y cuáles son las enseñanzas para su contexto y aún para nosotros en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Versículo 15, ¿cierto? Del capítulo 2 hasta el 27. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, y responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros a del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su ardor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella es el rumbo correcto, Padre, para no solamente en nuestras vidas, aprendemos quién eres tú, pero también siempre, y como se repite también era tras era, año tras año, a las fallas del hombre, Señor, nuestras fallas. Ayúdanos esta mañana a poder entender los principios aplicables para que también podamos justamente llevarlos a cabo en nuestra vida y poder honrarte y temerte. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana, mis queridos hermanos, es las condiciones del perdón. Las condiciones del perdón y, por supuesto, la restauración inmediata. Siempre hay condiciones que Dios establece para su perdón. No es una situación que se desconozca, está en todas las escrituras. Y en esta mañana quiero, obviamente, tomar esta sección para que justamente veamos aquello. Joel viene advirtiendo a Israel de juicio, un juicio que está a las puertas. Recuerden que en el primer capítulo él hace un llamado directo, ¿cierto?, a quienes estaban en pecado, a quienes, por supuesto, no estaban honrando al Señor. Y de hecho, si usted nota el capítulo 1, ya lo hemos revisado, no voy a repetir y a ahondar en ello porque ya lo vimos. El versículo 5 dice, despertad borrachos, ¿cierto? Llorad, gemid todos los que bebéis. En el versículo 8 dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Estuvimos viendo que este versículo puede referirse también a aquellos que están, ¿cierto? Están cegados en sus propios planes, visiones, absortos, ¿cierto? En sus propias planes y no se dan cuenta de lo que está sucediendo. En el versículo 11 dice, confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada. ¿Por qué? Porque se había perdido todo. Entonces el autor dice, despierten, despierten, miren lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque también vemos en este libro, hermanos, la soberanía de Dios. La falta de los víveres, la falta de los alimentos, en este contexto no era un tema, ¿cierto?, de irregularidades del ministro, no sé, del ministro, ¿cierto?, de Agricultura. No, eran juicios de parte de Dios. Ahora, es importante entonces entender esto, que
Joel viene advirtiendo a Israel de su mala conducta y lo hace de manera directa. Viene un juicio venidero y el versículo 15 dice, ay del día de Jehová. Si ustedes recuerdan, en la última exposición que estuvimos viendo, el tema tenía por título que debemos considerar, ¿se acuerdan? No solamente la bondad de Dios, sino también la severidad de Dios. Y a veces nos olvidamos, la gente se olvida que Dios no solo es un Dios, ¿cierto?, que ha dado su Hijo para nuestros propios pecados, sino que también Él, cuando emite juicios, lo hace. Y es peor no estar en su contra, porque eso es terrible. Ahora, el juicio venidero, 1:15, ay del día de Jehová, porque está cercano este día y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Muchas personas no relacionan a un Dios que destruye, pero eso es lo que enseña la Biblia cuando su carácter, su santidad es pasada por alto. Ahora, si ustedes se acuerdan, el primer tema, el profeta Joel lo que hace es ilustrar con una situación que ocurrió literalmente, una plaga de langostas terrible que azotó, ¿cierto?, la tierra de Israel. Destruyó todos los sembrados, dejó, ¿cierto?, sin alimentos a los animales incluso. Y esa ilustración ya era un juicio de parte de Dios, ¿cierto? Que de una u otra manera Joel usa como preludio para el futuro gran juicio que vendría con el día de Jehová. Es un anuncio, de hecho, profético de que un día Dios va a ordenar todas las cosas. Y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Si bien es cierto, el profeta enfatiza enseñanzas escatológicas, que quiere decir para los últimos tiempos, sus principios son aplicables para todo el tiempo. ¿Por qué? Porque detrás de esto vemos el carácter de Dios, vemos cómo piensa Dios. Y hermanos, cuando nos acercamos a la palabra y pensamos como Dios, nos aferramos a Él. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Eso es la palabra de Dios. Y eso es importante, siempre ir adquiriendo este pensamiento, porque no es solo letra, no, es vida. La palabra de Dios es vida y en ese sentido tenemos que poner atención. Capítulo 2, versículo 15, ¿cierto? Estamos ahí y lo primero que hace el autor es un llamado, un segundo llamado. Y ese es el primer punto, el llamado de Joel. Ya lo hizo en el versículo 12 al 13, que voy a recordar cuando él dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué está diciendo Joel o Dios por medio del profeta? No, no hagan sacrificios, por favor. No vengan con sus lágrimas, realmente arrepiéntanse de verdad. Y eso es lo que hace el profeta. Por eso es que usa la palabra conversión. Y la palabra conversión es un cambio de conducta, no solamente un cambio de opinión. Y esto es muy importante y seguramente lo retocaremos. Hermanos, versículo 15 en adelante, ¿cuál es el llamado? Yo creo que usted vaya ahí viendo con su Biblia. ¿Cuál es el llamado que hace el Señor, que hace Dios al pueblo de Israel? Y básicamente tenemos aquí a lo menos cuatro cosas que usted puede leer ahí. Ahí están, tocar trompetas, ¿cierto? El shofar. ¿Qué significa eso? Llamar al pueblo, ¿cierto? Muchos de ustedes recuerdan la Operación Daisy cuando se tocaba un timbre bien fuerte y todos quedamos atentos y teníamos que bajar, ¿cierto? No sé si ahora se hace eso, pero bueno, la trompeta básicamente se usaba para eso, convocar al pueblo. Y era ruidoso, realmente era ruidoso. El texto es claro en decirlo, convocad al pueblo, ¿cierto? A todos, nadie se escapaba, los niños, incluso el texto dice, ¿cierto? A reunir al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman incluso. ¿Qué significa eso? A los más bebés. Todos tenían que ir delante de la presencia del Señor. Pero también el versículo 17 también se habla de la clase religiosa, quienes eran los encargados justamente de administrar las cosas del Señor, los sacerdotes. Y dice el texto, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan. Y esto es muy interesante porque Dios mismo, ¿cierto? A falta quizás de ceguera del pueblo de Israel, no sabía ni qué decir en su oración. No sé si a usted le pasa, pero cuando oramos al Señor, ¿qué decimos al Señor? Dios aquí tiene que decirle, mire, esta es la oración, este es el guión, léanlo. Pedir perdón, pedir que Dios no los entregue a las naciones,
y pedir a Dios no ser objeto de oprobio. Fíjense el versículo 17, lo voy a leer de nuevo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Ahí está directamente el mensaje, pedir perdón. ¿A quién? ¿Cierto? O pedir que Dios les perdone. Señor, perdónanos. Muchas veces estamos más, cierto, rápidos para juzgar más que a confesar o admitir que estamos en pecado. Pero Dios incluso les dice, pidan perdón. Eso es lo que tienen que hacer. Perdónanos, oh Dios. Y dice el texto, a tu pueblo. Y hay una petición también interesante. Y no entregues al oprobio tu heredad. No permita, Señor, que tu pueblo sea destruido por las otras naciones. Y después dice, ¿cierto? Para que las naciones se enseñoreen de ella y digan, wow, ¿y este no es el pueblo de Israel? ¿Dónde está su Dios tan poderoso? Tres cosas entonces, hermanos, aquí estamos viendo. Pedir perdón. Dios les dice eso, pedir perdón. Segundo, ya lo vimos, pedir que Dios no les entregue a las naciones. O sea, Dios les está indicando, les está advirtiendo, hagan esto. Eso va, ¿y por qué lo dice? Porque eso es lo que probablemente va a ocurrir. Ustedes van a ser entregados si no desobedecen a Dios. Van a ser oprobio, justamente lo que menos quieren hacer o quieren en esa condición estar. Bueno, puede que eso ocurra por su falta de desobediencia. Y eso es lo que Dios dice en Deuteronomio 28 en adelante, 27 y 28, que son las bendiciones condicionales de Dios. Y hermano, eso es muy interesante porque la palabra del Señor nos enseña que las bendiciones de Dios son condicionales. El Nuevo Testamento dice, todo lo que el hombre sembrare, ¿se acuerda? Eso segará. Si tú siembras tempestades, bueno, no esperes cosechar eh, alegría, gozo. Si siembras, cierto, difamación, entonces no esperes sembrar después o cosechar, más bien dicho, amistades. No. Entonces, por eso es importante entender estos principios claros. Primer punto, entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es claro, está ahí, usted lo puede comprobar. Y esta mañana solamente tengo dos puntos. El segundo punto es el siguiente, la promesa de restauración inmediata. ¿Qué significa eso? Y veámoslo, ¿cierto? Enseguida. ¿Qué hace el Señor? Déjenme resumírselos aquí en estos puntos. Tres puntos. Primero, Dios responde al arrepentimiento genuino. Uy, gracias, Señor. Sin embargo, vuelvo a repetir la expresión. Dios responde al arrepentimiento genuino. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y Jehová, solícito, rápido por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. ¿Qué es lo que realmente faltaba en ese contexto? Justamente todo eso. ¿Por qué? Porque la plaga de las langostas no habían dejado nada. Pero Dios siempre está solícito a responder al verdadero arrepentimiento y restaurar a quien se arrepiente, por supuesto. Y eso es lo que dice el texto. Segundo, Dios en su restauración incluye su tierra y su pueblo. Y esto es muy importante porque, mis hermanos, el texto dice aquí, y Jehová solícito por su tierra. ¿De quién es la tierra? Tanto conflicto que ha habido con la tierra, ¿cierto?, de Jerusalén. Por siglos. No, la tierra es de los árabes, no, la tierra es de los judíos. ¿De quién es la tierra? La tierra es de Dios. Él es el dueño, él tiene el título, propiedad. ¿La podrá entregar él a quien quiera? Claro, es el dueño a quien se la entregó. El texto lo dice claro. Fíjense, y Jehová solícito por su tierra, y después dice perdonará a su pueblo. Veíamos en el tema anterior que Dios nunca ha abandonado a su pueblo, jamás. Por eso Pablo dice a los romanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ni se te ocurra pensarlo. Eso es lo que dice Pablo. Qué interesante, hermano, es la fidelidad de Dios con sus promesas. Él no falla. Tercero, Dios fue progresivo en su respuesta, cada cosa a su tiempo. El perdón fue inmediato y eso es lo que enseña la palabra del Señor. Por eso es importante, hermanos, estos principios en la iglesia. Si tú no te arrepientes, no esperes entonces el perdón. Si te arrepientes, de manera inmediata Dios te perdona. Y eso es muy importante y a veces nos olvidamos. A veces queremos saltar, ¿cierto?, ese camino, dejando todos los pecados debajo de la alfombra.
Pero sin embargo, Dios nos llama a arrepentimiento a todos, y en este caso, en este contexto, llamó a todo el pueblo, a todo el pueblo. Dios es progresivo en su respuesta, Dios fue progresivo en su respuesta, cada cosa a su tiempo, el perdón fue de inmediato, la restauración fue progresiva. Ahora, en el resto de versículos que nos queda, les quiero pedir mucha atención, porque aquí hay un fenómeno interesante en el texto hebreo, porque el uso de los verbos que usa Joel es muy interesante. Reina Valera, en algunos sentidos, usa eh, algunas expresiones aquí, o en este caso algunas conjugaciones que en realidad literalmente significan otra cosa. Y esto es muy interesante porque nos ayuda a entender de que Dios restauró a Israel no en el futuro, sino que hubo un momento en el que ellos disfrutaron la restauración. Déjenme ir versículo por versículo en esta sección para que podamos entender. Fíjense que la Biblia, Huneman, en el versículo 18 dice lo siguiente, compárelo con su Biblia. Lea el versículo 18 en su Biblia. Hay algo interesante ahí. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará. Como dice esta versión, y de hecho la NBI también lo dice de la misma manera, curiosamente, y se ha encelado el Señor con su tierra y ha perdonado a su pueblo. El texto literal hebreo literalmente es perdonado, él lo hizo. Reina Valera lo pone como un futuro, pero en realidad es presente, es un acto que ya realizó el Señor. Los siguientes verbos, hermanos, uno podría decir, esta es la teología de los verbos del profeta Joel. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero incluso con el primer punto entendemos que Dios perdonó y respondió. ¿Qué significa eso? Que históricamente Israel disfrutó de las bendiciones. ¿Saben por qué? Porque Joel escribe aproximadamente en el 835. Pasaron 100 años aproximadamente antes de que viniera el imperio asirio en sus primeras incursiones para llevar cautivo a la mitad de Israel. Disfrutaron de aproximadamente, podemos decir, 100 años de misericordia de parte de Dios. Y durante ese periodo ellos vieron la mano de Dios. Y el texto literalmente dice en el versículo 18 que Dios no perdonará, no, perdonó Dios y respondió. Eso nos habla de que el pueblo en cierto sentido respondió muy bien, ¿cierto?, a el llamado del profeta de arrepentirse, de rasgar el corazón y no los vestidos. Versículo 19, los alimentos, las cosechas y el fruto, literalmente el texto dice lo siguiente, he aquí yo os envío, pero en el texto original la idea de hecho es más presente. Podría traducirse, estaré enviando a ustedes, ¿cierto?, mosto, aceite y seréis saciados. Eso es lo que ocurrió. Ellos disfrutaron de esa bendición. El versículo 20, noten lo que dice, y haré alejar, ¿cierto?, de vosotros al del norte. ¿Y quién vino del norte? Bueno, los babilónicos, los asirios y generalmente todas estas naciones, especialmente estas dos grandes naciones que finalmente llevaron al exilio al pueblo de Israel. Pero Dios los mantuvo a raya por un buen tiempo. Y el texto, en este caso, el versículo 20, dice el texto, haré alejar al del norte, pero literalmente el texto hebreo dice, y los eché. ¿Qué significa eso? Que ellos disfrutaron por varios años la protección de Dios y el del norte no pudo pasar los límites porque Dios, hermanos, es el que controla todo. Dios mantuvo a Israel protegido por bastante tiempo. Noten el versículo 20, aquí se usa una expresión interesante, dice, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, literalmente debería leerse, y lo eché a tierra cerca, su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y noten estos dos verbos, y exhalará, ¿cierto? Es como cuando sale el vapor y dice, su hedor y subirá su podrición. Esos dos verbos están, como se puede decir, ¿cierto?, en un tiempo perfecto. Significa que eso ocurrió. Exhaló de ellos, ¿cierto? Y subió la pudrición de los del norte. No experimentaron el pueblo de Israel justamente su juicio o el juicio de parte de los del norte. Por eso dice ahí, y el del norte fue anulado de verdad. Anulado por un tiempo, sin duda. No para siempre, por un tiempo. Aproximadamente, como les dije, 100 años de paz Israel pudo disfrutar. Sin embargo,
a causa de la desobediencia y el no arrepentimiento de Israel finalmente, Israel, usted sabe la historia, vino el imperio asirio y empezó a llevar cautivos al pueblo de Israel, a los del norte en primer lugar. Versículo 21 dice así, tierra, interesante, el Señor personifica el mensaje, incluso la tierra estaba sufriendo, ¿cierto? Pero él incluso llama a los animales. Es curioso eso, interesante. Pero el texto dice, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Y déjeme mostrarle aquí en el versículo 21, literalmente ha hecho, no hará, ha hecho. Eso es lo que dice el texto literal sobre la tierra y los pastos. Y noten esta comparación para que ustedes entiendan. Noten aquí, tengo tres versiones que en algunos casos son las curiosidades del estudio cuando aparecen el sentido o los sentidos de manera diferente. Noten ahí, aparece la versión de las Américas, traduce, ¿cierto? Porque el Señor ha hecho grandes cosas. La NBI dice, porque el Señor hará grandes cosas. Reina Valera también dice, el Señor hará grandes cosas. Una es expectativa, ¿cierto? Pero la otra es un hecho. Y el texto hebreo literalmente dice, como aquí en este caso de las Américas es más correcto, el Señor ha hecho grandes cosas, ya restituyó, ya el pueblo de Israel vio la bendición del Señor, sus campos empezaron a recuperar, sus cosechas, ¿cierto? Disfrutaron realmente de la bendición del Señor, o en este caso, del perdón de Dios y de la restauración que Dios envió. Ahora, el versículo 22. Animales del campo, ¿cierto? Personificando también a ellos. No temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Bueno, también la Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido. Y después dice, porque el árbol ha dado su fruto, y la higuera y la vid han producido en abundancia. Estamos diciendo con todo esto, hermanos, que Dios cumplió su palabra, Dios restauró a su pueblo por un buen tiempo. La mayoría de estas expresiones y verbos recalcan aquello. Ahora, el versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Qué está diciendo el autor? Déjenme mencionarlo y añadirlo a la lista acá arriba. Ahí está el texto, ¿cierto? Fíjense, en el versículo 22, la restauración ya se toma como algo hecho, ¿cierto? Los pastos del desierto han reverdecido porque el árbol ha dado su fruto y la higuera y la vid han producido en abundancia. Ahora, aquí hay algo interesante en el versículo 23. Lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Cómo se interpreta esto en otros sectores, incluso en los sectores quizás carismáticos? Es una distorsión del texto. Dios derramará su espíritu, ¿cierto? Esperemos la lluvia temprana. Pero, y aquí hay varias cosas interesantes. Primero, algunos autores, ¿cierto? Eruditos ven aquí, y con justa razón, hay una palabra aquí en el texto hebreo que es la palabra moret. Por eso es que algunos en la primera expresión, en vez de traducir lluvia temprana, traducen lluvia para justificación o maestro para justicia. Es un poco extraño, ¿cierto?, la traducción, aunque está así. Sin embargo, hay dos opciones legítimas que podríamos optar. Maestro de justicia o maestro para la justicia. Podría ser el mismo profeta Joel, pero también esto podría apuntar a Cristo, que Él es el verdadero maestro de justicia. No está muy claro, ¿cierto?, el texto. Y en estos casos es mejor quedarse con la lectura quizás más literal, en el sentido de que la lluvia temprana era la de octubre, ¿cierto? Y diciembre, otoño, y la lluvia tardía era en marzo y mayo. ¿Qué significa eso? Que Dios incluso restauró las lluvias para los sembrados. Y quizás viendo el contexto, esa es la mejor idea. ¿Y quién nos está diciendo eso? ¿Quién es el dueño del clima? Otra vez, si se dan cuenta, en este libro lo que se está saltando todo el tiempo, subrayando, es que la soberanía de Dios. ¿Quién manejó las langostas? ¿Fue una casualidad? ¿Quién maneja el tiempo? ¿Quién maneja la agricultura? Y esto podemos hacer un alcance. ¿Quién maneja, hermanos, su vida?
¿Quién maneja su trabajo? ¿Quién le da a usted el aliento para levantarse en la mañana? ¿Es usted? ¿Quién le da el trabajo? A veces nos olvidamos. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Entonces, mi actitud al levantarme, ¿cuál debería ser? Pucha, qué fome el trabajo que tengo. No, hermanos, debería ser gracias, Señor, porque me permite levantarme y hacer y darme todo lo que tengo. Un trabajo, una familia, los bienes que tengo. Y eso es una muy buena aplicación. Ahora, lo que sigue a continuación, versículo 24. Ahí vean ustedes en su Biblia. ¿Cómo dice el texto? Las eras se llenarán. El texto hebreo dice literalmente, las eras se llenaron de trigo. Los lagares rebosan, ¿cierto? Las bodegas. Cada uno de ustedes tiene una bodega, seguramente no tan grande, pero el texto dice que se llenaron, se rebosaron. En tiempos de pandemia, cómo la gente, hermano, escapaba, cómo la gente estaba tan desesperada, cómo estaban los supermercados, ¿se acuerda? Una confianza tremenda en el Señor. Claro, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor desesperamos, olvidando que Dios es el que provee, olvidando que Dios nunca, ¿cierto?, desampara a sus hijos? Y aquí el texto claramente vuelve a recalcar, hermanos, Dios responde al arrepentimiento genuino. Él no se demora. Por eso el Nuevo Testamento dice, si confesamos nuestros pecados, wow, hermano, qué precioso. Él es fiel y justo para mantenernos en la oficina y esperando. No, fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Qué precioso, hermanos, es que tenemos perdón en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24 y 25 dice así, y os restituiré, perdón, los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Eso significa que eso fue literal. Las langostas hicieron pedazo la agricultura. Muchos de ustedes seguramente tienen un poco más de conciencia que algunos de sus hermanos porque trabajan con el campo. Y usted sabe lo que significa perder la cosecha. Imagínense, estas personas en general, el pueblo de Israel, que era un pueblo agricultor, había perdido todo, habían perdido todo. Pero el texto dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Miren qué interesante, mi gran ejército. No fue casual, Dios mandó esta plaga de langostas. Esto me recuerda a las plagas de Egipto, ¿se acuerda? ¿Quién las envió? Dios las envió. ¿Quién es soberano, hermanos? Dios es soberano. Aún en lo que está ocurriendo en este mundo, aún en lo que ocurre incluso en nuestro contexto, y podría agregar, aún en lo que está ocurriendo en nuestra iglesia, Dios es soberano. Por alguna razón Él lo está permitiendo. A Él sea la gloria. Versículo 26, hermanos. 25 ya lo vimos. Y les restituí el daño de la plaga. Fíjense, esto es muy importante. Dios solucionó el problema. Recuperaron los campos y pudieron disfrutar obviamente, de los alimentos que se habían perdido. Versículo 26, el texto dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aquí básicamente la idea, como ya les dije, comieron hasta saciarse, lo hicieron, alabaron a Jehová, y aquí hay que traducir esta palabra de alabar como obedecer también, porque en el fondo eso es alabar al Señor. Uno tiende a relacionar la alabanza con los cánticos. Vamos a adorar al Señor, pero hermanos, la verdadera adoración tiene que ver con la obediencia al Señor. Esa es la verdadera adoración. Ahora, versículo 27, noten, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. ¿Cuál es la idea final? La idea final aquí es la siguiente. Y conocieron que en medio de ustedes estoy yo, Jehová, no serán nunca más avergonzados. Claro, si siguen con esa actitud de arrepentimiento. Porque tristemente eso no ocurrió después. Pero ¿disfrutaron del perdón de Dios? Sí, hermanos. Disfrutaron del perdón de Dios. Déjenme hacer un par de conclusiones, porque básicamente esta es la porción que esta mañana quise exponer para no tomar después el resto.
Recuerden que Joel no es que sea extraño en su división del texto. Es pensamiento hebreo circular, como ya lo hemos estudiado en las introducciones de este estudio. Pero, hermanos, algunas conclusiones que es importante que tengamos en mente. Primero, ahí usted puede leer, el no arrepentimiento, ¿cierto? Revela siempre una opinión equivocada. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con la mente, tiene que ver con lo que pasa aquí. Es una expresión, hermanos, racional. Siempre apunta a eso. Cuando el Señor dice arrepentíos, es que está diciendo cambien de opinión. Ahora, el no arrepentimiento siempre, hermanos, revela ideas equivocadas. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Cómo se fue de la casa? Mis padres me niegan todo. Parece que no soy tomado en cuenta. Ah, no me quieren. Mi padre tiene hijos preferidos. Ahora, ¿qué pasa cuando él se arrepiente después? En mi casa tengo de todo. En realidad no soy el peor porque incluso los trabajadores tienen de todo. Siempre una opinión, hermanos, o un no arrepentimiento incluye pensamientos e ideas totalmente equivocadas. Una idea errada. El peligro de una idea equivocada es que parte como una opinión, pero después se transforma en una queja y después le sigue la crítica e incluso las acusaciones y las difamaciones. Déjeme mencionarle este cuadro para que usted entienda. El caso de murmuración de Israel de Números 11 al 14. Voy a aludir un par de ejemplos de Israel en el contexto de cómo ellos manifiestan, primero, opiniones. Todos nosotros tenemos opiniones y no podríamos decir que todos tenemos las mismas opiniones. Es saludable, incluso en tu matrimonio, ¿piensas igual que tu esposa en todo? Quizás no. Eso es válido, opiniones. Pero después vienen las discrepancias. Pueden haber discrepancias legítimas. No, es que yo no lo veo así. Yo creo que mi hijo llega a las 10 de la noche. La esposa dice, no, yo quiero que llegue a las 8 de la noche. Discrepancias. Puede que no sean en sí discrepancias, ¿cierto?, que nos lleven a un quiebre total. Pero hay discrepancias que surgen de la disconformidad, hermanos. Y eso es otra cosa. Ahora, una opinión llevada al extremo después viene en una cosa que se llama oposición. Tú puedes tener una opinión, podemos tener una opinión, pero ¿hasta qué punto esa opinión es una discrepancia legítima? ¿Hasta qué punto es saludable? ¿Y hasta qué punto pasa al otro nivel de oponerse, de acusar y de rebelarse ante el Señor? Déjeme mostrarle y completar este cuadro, usted lo puede ver. En Números 11, 1 al 14, ¿qué es lo que hay? Discrepancias, quejas. ¿Quién nos diera carne? Si en Egipto teníamos tremendas comidas, ¿por qué tú nos llevas, Moisés, por este terrible desierto? Quejas. Estas ya no son discrepancias, ¿qué son? Son quejas. O sea, tú puedes tener una opinión, sí, en realidad, Moisés, pucha, está más o menos el camino, hay muchas piedras, bueno, ya, pero bueno. Pero esto ya no era una opinión, era una queja. Y fíjense que es interesante que la queja después sube de nivel a un atrevimiento porque empiezan las oposiciones. Capítulo 12 de Números. Usted conoce la historia. Hablaron mal contra Moisés. Eso es lo típico. No estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? Falta de sometimiento e insurrección. De hecho, Aarón y María, ¿quién eran? Hermanos de Moisés. ¿Qué pasa cuando tú llevas a una oposición a un extremo? Naturalmente después vienen las acusaciones y no te das ni cuenta. Tienes una opinión y ya estás acusando. ¿Cuál fue la acusación de Aarón? Oye, Moisés, te casaste con una mujer cusita. ¿Se dieron cuenta ustedes eso en la historia? Después, en el versículo 3 de Números 14, acompáñenme por favor, porque este es un nivel, pero ya que uno diría, y eso es lo que sucede muchas veces, hermano. La gente empieza a enjuiciar no solamente sus circunstancias, sino que ahora quién es culpable. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Si Dios fuera un Dios bueno, ¿por qué permite estas cosas? Acusando al mismo Dios de las situaciones. Dice el versículo 3,
¿Por qué Jehová, por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Llega un punto, hermanos, que la opinión evidentemente pasa a ser una queja, pero incluso llega a niveles de este tipo, de acusar a Dios por estar haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Acaso Dios no es bueno? ¿Ha escuchado eso que la gente incrédula dice eso? ¿Por qué Dios permite la maldad en este mundo? Ahora, mis queridos hermanos, 14, están ahí mismo ustedes, el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, quejándose de que estaba mal el transcurso del camino, el desierto, y dice el texto, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué Dios nos trae aquí? Noten el versículo 4. ¿Qué es el versículo 4, hermanos? ¿Qué nos está indicando el versículo 4? En una palabra, ¿qué es eso? Eso es rebelión. Miren, y decían el uno al otro. Eso es la democracia. La democracia. Qué interesante. Muchas veces nos enamoramos con estos conceptos que no tienen nada de bíblico en realidad. A veces el congregacionalismo justamente nos dirige a eso. Miren lo que dice el texto. Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire qué interesante. Hagámonos nosotros un grupo especial, designemos mejor a otro líder y volvámonos a Egipto. Hermanos, en el caso de Joel, en el caso de Israel, Joel está enviando mensajes de juicio por el mal comportamiento. ¿Quién mandó a Joel? Dios mandó a Joel. Entonces, qué interesante que el no arrepentimiento, por eso que Joel dice, no vengan con lágrimas, no vengan con rituales de arrepentimiento, rasguen sus corazones, eso es lo que quiere Dios, rasguen sus corazones, no sus vestidos. Y era una costumbre y hasta el día de hoy, ¿cierto? Los judíos rasgan sus vestiduras cuando algo ha pasado, una catástrofe. Ellos hacen eso, es parte de su cultura. Pero Dios apunta en el clavo y les dice, no vengan con más rituales superficiales, conviértanse al Señor. Una opinión, puedes tener una opinión, pero Dios nunca te justifica que tú empieces a acusar a tus hermanos. Esa es otra cosa. Segundo, Dios responde al arrepentimiento. Uf, gracias, Señor. De manera inmediata, ¿cierto? Dios responde al arrepentimiento inmediato, claro. Restauró a Israel en todo lo que había perdido. Sin embargo, el arrepentimiento no tiene que ver, como dije, con lágrimas, sino con actos y con ellos. Por eso Joel dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y esto no son solo imperativos, son instrucciones y advertencias a simular un falso arrepentimiento. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos, ¿cierto?, pasar por alto, o la gente desea que pasemos por alto el pecado. Y se le dan otro nombre, no, otra posición, otra idea. No, cuando son pecados simplemente. Por eso Joel dice, no falseen el arrepentimiento. Rajen sus corazones de una vez por todas, no sus vestidos. No muestren un arrepentimiento superficial. Y de hecho, los hechos son finalmente lo que muestran realmente cuando alguien se ha arrepentido. Tercero, y con esto voy terminando. Hermanos, Dios no solo responde al arrepentimiento, también revela su gran misericordia, su solicitud para restaurar al pecador arrepentido, pero así como es su bondad, también sus juicios son severos cuando en vez de arrepentimiento hay desobediencia y rebeldía. No sé si usted ha leído el libro de Lamentaciones. ¿Por qué se cree que se llama Lamentaciones? Justamente porque son lamentaciones, pero ¿de quién? De un pueblo que no quiso escuchar. Lamentaciones revela el sufrimiento del pueblo de Israel por los juicios de Dios. Y hay un pasaje interesante que usted lo está leyendo aquí, que es Lamentaciones 4:11. Les dije al principio que el profeta Joel escribió aproximadamente el año 835, pero los asirios empezaron a invadir aproximadamente en el año 732 por ahí en adelante.
Dios tuvo misericordia con ellos. Respondió porque respondieron correctamente, 100 años aproximadamente. Pero de poco comenzó el imperio asirio a invadir al pueblo de Israel. Y lo que nos cuentan Lamentaciones es lo siguiente. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Hermanos, tarde o temprano, tarde o temprano, Dios juzga al que mal obra. Tarde o temprano. Es un tema simplemente de tiempo. Ante los ojos de los hombres puedes parecer que has obrado muy bien, pero Dios nota y ve las intenciones de los corazones. El Señor, hermanos, es el que finalmente pone las cosas en orden. El profeta Joel nos recuerda teología, pero totalmente actualizada. No tiene nada que ver. No es que Joel es un libro antiguo o no sé, es un libro poético. No, hermanos, es teología pura de quién es un Dios santo, de quién es un Dios soberano y qué es lo que exige. No a Israel solamente, sino también a nosotros, hermanos. Aprendemos, por supuesto, Biblia. Aprendemos de historia, historia bíblica. Aprendemos teología. Pero hermanos, lo esencial es que aprendamos a responder correctamente al mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué he predicado esta mañana? No, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu gran misericordia, porque sin duda cada uno de nosotros, incluyéndome, no siempre oramos bien, nos equivocamos. Señor, perdónanos, Padre, por favor. Pero ayúdanos a ver nuestra ceguera también, porque somos muy rápidos para defendernos y no ver realmente que en muchos casos, Señor, nos hemos equivocado. Padre, tu palabra ha sido expuesta esta mañana. No es un libro desactualizado. El profeta Joel es tan actual como lo fue en su momento para aquella o para aquel pueblo que sin duda disfrutó de tu misericordia, pero que se olvidó finalmente de tus preceptos y fue llevado cautivo por su propio pecado. Padre, ayúdanos a nosotros a entender por qué tú dices en tu palabra, de hecho, ordenas, dices en tu palabra, que tú has pasado el tiempo de esta ignorancia y mandas a todos los hombres a que se arrepientan. Señor, ayúdanos porque sin tu arrepentimiento moriremos en la perdición. Y por supuesto, en tu misericordia hoy quizás no nos vas a restablecer el mosto, el vino, pero has restablecido, Señor, nuestra comunión contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, Señor. ¿Cómo no considerar este tremendo regalo de tu parte? Señor, hay muchas personas que asisten a este lugar, han escuchado sermón tras sermón. Por favor, Señor, abre sus corazones para que ellos entiendan que en primer lugar considerar a ti como un Dios que nos ve, que pasa por alto las cosas, es un terrible error. Pero también considerar tu gran misericordia, porque nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que no muramos en nuestros pecados. Señor, por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.